Imagina un animal, sin cerebro, sin corazón, sin sangre. Un organismo que, en teoría, no debería poder hacer nada complejo. No debería moverse con intención, no debería reaccionar con precisión, ni mucho menos cazar. Y aún así, lo hace. Las medusas han estado en la Tierra por más de 500 millones de años, mucho antes que los dinosaurios, mucho antes que los humanos. Y cuanto más las analizas, más parece que no deberían existir. Hoy vas a ver cómo funciona realmente el cuerpo de una medusa, qué partes tiene, qué partes no, y por qué rompe casi todas las reglas que usamos para definir un ser vivo. Porque esto no es un animal normal. Para entender lo extrañas que son las medusas, primero hay que comparar con algo que sí entendemos, con un pez. Un pez tiene ojos bien definidos. Puede ver su entorno y detectar movimiento, identificar presas. Tiene un cerebro que procesa esa información, un corazón que bombea sangre, tiene branquias para respirar. Es un sistema completo, organizado, lógico. Ahora, comparándolo con una medusa, no tiene cerebro central, no tiene un sistema circulatorio, no tiene órganos complejos. Y aún así ambos son animales y conviven. Eso es lo que no encaja. Al verla, podrías creer que no tiene ojos, pero la realidad es aún más extraña. Algunas especies tienen estructuras que detectan luz, y hasta ojos simples. Las cubomedusas, por ejemplo, tienen un sistema visual capaces de detectar obstáculos. No ven como nosotros, no interpretan imágenes complejas, pero pueden percibir luz, sombra y movimiento. Lo suficiente para sobrevivir. Para entender lo que ven las medusas, es como si cerraras los ojos y vieras solo esas manchas, esas luces, esos movimientos de luz por toda tu vida. También se podría creer que no tienen boca, pero eso tampoco es del todo cierto. Tienen una abertura, pero no funciona como en otros animales. Esa misma abertura sirve para comer y para expulsar desechos. Es un sistema mucho más simple, pero también mucho menos especializado. Pero ahora, no se parece ni a un pez, ni a un mamífero. ¿A qué se parecen? En términos biológicos, son más cercanas a estructuras básicas que a animales complejos. Funcionan más como un sistema reactivo que como un organismo que piensa, como si compararas a una máquina simple con una computadora avanzada. Los dos funcionan, pero de forma completamente distinta. Un pez nada usando músculos coordinados controlados por su cerebro. Una medusa se mueve de otra forma, contrae su cuerpo y se impulsa en el agua. No hay una estrategia compleja de nado, ni una planificación, solo un patrón repetitivo que funciona. Cuando ves una medusa, la pregunta no es solo cómo funciona, sino qué tan viva es en comparación con nosotros. No piensa, no toma decisiones, no tiene conciencia como la entendemos, y aún así responde al entorno, caza, sobrevive. Cuando pensamos en un animal, pensamos en sistemas, un cerebro que controla, un corazón que distribuye sangre, pulmones que permiten respirar. Todo está bien organizado, todo tiene una función clara. Las medusas no siguen ese modelo. No tienen cerebro, no tienen corazón, no tienen sangre, no tienen pulmones o branquias.
y aún así funciona. Eso significa que todo lo que creemos necesario para la vida, en realidad no lo es tanto. El cuerpo de una medusa es extremadamente simple pero engañoso. Más del 90% de su estructura es agua. Para comparar, el cuerpo humano tiene 70% agua, pero está organizado en órganos, tejidos especializados, sistemas complejos. En una medusa, no. Su estructura se basa en 3 capas principales. Una capa externa, la epidermis, que protege. Una capa interna, la gastrodermis, encargada de la digestión. Y entre ellas una sustancia gelatinosa, la mesoglea. No es un órgano, ni tampoco un músculo. Es más parecido a una gelatina estructural, que mantiene su forma. Es como si tomaras a un animal y eliminaras todo lo complejo que hay en él, dejando solo lo mínimo necesario para existir. Ahora piensa en cómo respiramos. Necesitamos indispensablemente pulmones. El aire entra, se procesa, el oxígeno pasa a la sangre y luego se distribuye por todo el cuerpo. Es un sistema complejo, con múltiples pasos. Las medusas no tienen nada de eso. No tienen branquias, no tienen pulmones, no tienen sangre, ni tampoco tienen un transporte de oxígeno interno. El oxígeno simplemente atraviesa su superficie, atraviesa lo que vendría a ser su piel y llega directamente a sus células, como si todo su cuerpo respirara al mismo tiempo. No necesita órganos porque su diseño elimina la necesidad de ellos. Así como tenemos pulmones, también tenemos un cerebro, que para nosotros es el centro de todo. Las decisiones, movimientos, percepción. Las medusas, adivina, tampoco tienen uno de ellos. En su lugar tienen una red nerviosa distribuida. No hay un centro de control ni una jerarquía. Cada parte de su cuerpo puede reaccionar directamente. Imagina que es un sistema donde no necesitas pensar, solo responder. Y es así exactamente como funciona. Hasta aquí, las medusas ya parecen un ser muy extraño, pero ahora se vuelve inquietante. Sus tentáculos están cubiertos de millones de estructuras microscópicas, los nematocitos. Cada uno funciona como un mecanismo de ataque. Cuando algo los toca, disparan. Un filamento cargado de veneno, a una velocidad extremadamente alta. Es uno de los movimientos más rápidos de todo el reino animal. No hay decisión, no hay margen de error. Simplemente un estímulo y una respuesta. O más sencillo, algo las toca y disparan. El veneno puede paralizar en segundos y hasta matar, dependiendo de qué especie de medusa sea. Quien ha recibido una picadura de uno de estos seres lo describen como una descarga eléctrica, pero no lo es. Las medusas realmente no generan electricidad. Lo que ocurre es una activación masiva de miles de nematocitos, inyectando veneno al mismo tiempo. El sistema nervioso humano interpreta eso como un dolor intenso, a veces similar a una descarga, pero realmente no es electricidad. Es biología llevada al extremo. Incluso su sistema digestivo rompe nuestras expectativas. Tienen una sola abertura, por donde entra su alimento y por donde salen sus desechos. No existe separación. Lo que en otros animales, incluyéndonos, son sistemas distintos, aquí es uno solo. Y aún con todo esto, hay algo más. Una especie de medusa puede revertir su ciclo de vida. Al envejecer o al sufrir daño, vuelve a un estado juvenil, reinicia.
Luego de ver estos datos tan extraños sobre las medusas, la pregunta inevitable es, ¿por qué son así? Porque si lo piensas, no tienen casi nada de lo que consideramos necesario para la vida. Sin cerebro, sin órganos complejos, estructuras avanzadas, y han sobrevivido por más de 500 millones de años. No es que sean perfectas, es simplemente que son suficientes. Las medusas aparecieron en los océanos mucho antes que los animales complejos. Pertenecen a uno de los grupos de linaje más antiguos del reino animal. En ese momento, la vida era mucho más simple. No existían depredadores realmente complejos, ni sistemas nerviosos avanzados, ni cuerpos especializados. Y en ese entorno, un organismo tan simple tenía ventajas. No necesitaba gastar energía en mantener órganos complejos. No necesitaba pensar, ni procesar información avanzada. No necesitaba reaccionar o alimentarse o reproducirse. Y eso era suficiente para sobrevivir. Con el tiempo muchos animales evolucionaron hacia formas más complejas. Desarrollaron cerebros, sistemas circulatorios, órganos especializados. Pero las medusas no siguieron ese camino, porque no lo necesitaban. Su forma ya funcionaba. Sus parientes más cercanos también son organismos simples, como los corales y las anémonas de mar. Todos pertenecen al mismo grupo y comparten algo en común: un cuerpo simple, un sistema basado en reacción, no en pensamiento. En evolución, más complejo no siempre significa mejor, significa diferente. Las medusas no son una versión atrasada de otros animales, son una estrategia completamente distinta. Mientras otros organismos se volvieron más complejos para sobrevivir, ellas demostraron que, algunas veces, menos es suficiente. Las medusas no son solo diferentes, funcionan bajo reglas completamente distintas. No tienen lo que consideramos esencial para la vida. Eso obliga a replantar algo incómodo. Tal vez la vida no necesita ser como la conocemos, y aún así, están vivas y sobreviven. Tal vez no son ellas las que son extrañas. Tal vez somos nosotros los que entendemos mal lo que significa estar vivo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Si quieres aprender más sobre lo fascinante que es nuestro planeta, sígueme, porque como tú, soy alguien muy curioso.